docentes y estudiantes, además de las consultas, además de las clases que ya tenemos todas las semanas. Así que eso, nada, de parte mía particular, como de la agrupación, y a todos los compañeros y compañeras que se suman hoy a este Meet, para poder seguir, nada, repasando, seguir preparándonos, también entendiendo, digamos, que venimos de semanas que son siempre complejas, que este jueves y viernes, por ejemplo, los que cursamos con Vero no tenemos clase, entonces también esa dificultad para tener ese encuentro, también por una causa que entendemos que es justa, que son los paros en el contexto de defensa de educación pública, y que a su vez en ese momento que estaríamos cursando, que sería a la tarde, va a estar la marcha universitaria, así que también de parte de la agrupación y creo que de toda la comunidad educativa en este contexto, los invito a todos y a todas a que se puedan sumar a movilizar en defensa de la educación pública por más presupuesto, por salarios dignos, por mejores becas. Creemos que es un momento que es fundamental poder seguirnos encontrando, poder salir a calle para seguir defendiendo nuestra educación, poder cursar y rendir de forma digna, que eso no es otra cosa que tener un presupuesto acorde a las necesidades que tenemos y que ese presupuesto se ejecute justamente en esas necesidades. Así que obviamente vamos a seguir organizando clases, grupo de estudio, por nuestro Instagram y las redes lo pueden ver. Cualquier cosa también hay duda que necesitamos. Así que bueno, te dejo la palabra, Vero. Mil gracias otra vez por la predisposición a hoy a la cátedra y a todos los compañeros y compañeras también por estar acá. Vero, tenés el micrófono apagado, te aviso. Buen día, empezamos de nuevo. Buen día a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, seguramente a muchos de ustedes los debo conocer o me deben haber escuchado alguna vez. Vamos a empezar una clase de repaso a pedido de la agrupación sobre la unidad de neurosis histéricas. Es una que va a ser este tema del primer parcial de psicoanálisis y psicopatologías. Yo doy por sentado que ustedes ya vienen cursando, con lo cual, para poder dar cuenta de la unidad más o menos completa, voy a hacer un repaso bien rápido, empezando por el primer texto que tenemos en la unidad número 1, pero que es fundamental para entender la diferencia entre lo que sería la etapa pre-psicoanalítica, anterior a 1900, y lo que sucede, ¿no?, a partir de 1900 con lo que conocemos con la teoría de la fantasía. Ustedes saben cualquier cosa, esto es una clase de repaso, así que pido que me paren, que me pregunten, que estamos para eso, para transmitir. Pero decía que en la primera unidad tenemos el texto Estudios sobre la histeria, un texto donde Freud, que venía de la escuela de Charcot y que venía de su formación en la Salpêtrière, ¿no?, y que retoma de Charcot la noción de trauma, como ese hecho que siempre produce esos efectos de la pena, del horror, ¿no?, de la angustia, a lo que van a llamar representación inconciliable. Era justamente la causa por la cual el sujeto, especialmente mujeres en aquella época, por eso ustedes saben que histeria proviene de hister, que significa útero, y que se pensaba en una especie de útero migratorio, en tanto el síntoma iba migrando por el cuerpo de estas pacientes, sin haber causa orgánica que produjera el padecimiento. Esto era lo curioso. Lo que va a coexistir en este texto es la posición de tres contemporáneos en aquel momento, que son Freud, Breuer y Janet. ¿Sí? Para dar algunas características generales, lo que se está discutiendo en este texto es cuál es la etiología de la histeria, es decir, cuáles son las causas de la histeria, y por lo tanto coexisten capítulos tanto escritos por Freud como escritos por Breuer, como escritos conjuntamente. En este momento el trauma, voy a decir 5 cosas fundamentales. El trauma era concebido como un hecho
real y acontecido. ¿Mm? Verdaderamente estas histéricas hablaban de una situación de seducción por parte de un adulto. Y lo que en este momento, ¿no? El trabajo del médico consistía es precisamente en abraccionar esa representación olvidada, por el sujeto, y que era en la medida en que esa representación se hacía consciente conjuntamente con su afecto, el síntoma desaparecía. Esto hace a que este tiempo esté nominado como la teoría traumática, justamente por entender que el trauma es un hecho real y acontecido. En este momento también, ustedes saben que la técnica que utilizaban era lo que conocemos como el método catártico. Primeramente se utilizó la hipnosis, de lo que se trataba era de sorprender al yo, y de esta manera poder llegar a este contenido traumático que originaba el síntoma, ¿sí? Luego, como Freud era un mal hipnotizador, empezaron a usar la sugestión, es decir, poner la mano sobre la frente y que el paciente diga todo lo que se le ocurra. Hay diferencias respecto a la defensa, digamos, cuál es el motivo por el cual una representación inconciliable para el sujeto, como se llama en este momento de la teoría freudiana, cuál es la causa por el cual el sujeto tiene que hacer una defensa. Para Breuer, de lo que se trataba era de que el sujeto no se había podido defender por determinados estados de conciencia particulares y semejantes a los del sueño, a los que va a llamar estados hipnoides, ¿sí? Janet, con un corte mucho más biologicista, va a decir de lo que se trata es de una incapacidad congénita del aparato psíquico para poder defenderse de esa representación inconciliable. Y para Freud, se va a tratar especialmente de una defensa del yo. Y una defensa que nos va a decir un poco más aún, es sobre contenidos muy bien definidos, que son contenidos de la sexualidad infantil. ¿Sí? Justamente ahí en el texto se va a plantear una triple estratificación del síntoma, donde precisamente de los pensamientos conscientes había que vencer las resistencias, entendidas como negativas, entendido como el obstáculo en la labor analítica, para poder llegar a ese trauma o huésped, ¿no? A extirpar a este núcleo patógeno que constituía el síntoma. Entonces, digo, el trauma era un hecho real y acontecido. El método que se utiliza es la hipnosis y la sugestión, método catártico. Se tropieza con las resistencias en el sentido negativo, ¿sí? Y se trabajaba síntoma por síntoma. ¿Qué pasa en el año 1900? Ustedes habrán visto la carta 64 y 69 a Fliss, donde él va conversando, ¿no? De cómo es que todas estas mujeres han sido seducidas por parte de un adulto. Y en la carta 64, a partir de un sueño del propio Freud, va a decir que el promotor de la neurosis es el padre. Estas pacientes habían sido seducidas por el padre. Y en la carta 69, Freud ya va a decir, ya no creo en mi neurótica. Mi neurótica me miente. No puede ser que todas estas mujeres hayan sido seducidas por su padre. ¿Qué se descubre ahí entonces? Recordamos que en 1900 hay un texto fundamental que da inicio a la teoría psicoanalítica, que es el texto de la interpretación de los sueños. Recordamos también que fue en 1900 que ocurre el tratamiento de Dora, más allá que lo escriba en 1901 y lo publique en 1905.
¿sí? Pero decimos que acá comienza el psicoanálisis, en tanto lo que Freud descubre y que da lugar a ese pasaje de la teoría traumática a la teoría de la fantasía es precisamente el complejo de Edipo como complejo nodal y universal, que da lugar, esta operación que conjuntamente con la castración va a dar lugar a un sujeto abrochado a una posición sexuada e inconsciente. Es decir, no se trataba de atentados por parte del padre, se trata de fantasías, fantasías en torno a los progenitores, fantasías que son universales y constitutivas y que precisamente por tomar dos pilares básicos que son incesto y parricidio, es que Freud se va a valer de precisamente eh, eh, el texto de Sófocles, Edipo, ¿sí? En tanto tematiza estas dos cuestiones, incesto y parricidio. Ustedes saben que Edipo se casa con su madre y mata a su padre, ¿sí? Bien, ¿esto queda claro? Entonces, la teoría psicoanalítica se inicia como tal, y si dijimos antes que antes el trauma era un hecho real y acontecido, ahora tendrá que ver con las fantasías propias del complejo de Edipo. Si antes se hacía un trabajo síntoma por síntoma, ¿no? Y en el mismo texto de estudio sobre la histeria se termina diciendo que fracasa el método porque es un método sintomático y no causal, es decir, no apunta a las causas, sino a los síntomas, ahora se va a trabajar con lo que el inconsciente del sujeto ofrece siempre en forma fragmentaria. Si antes se trataba de vencer las resistencias del paciente a través de la hipnosis y de la sugestión, a partir de 1900 se inaugura la técnica de la asociación libre. ¿Sí? Y eso que encontraban como un obstáculo en el tratamiento, que era esas resistencias a vencer desde los pensamientos conscientes hacia el núcleo traumático, ahora va a dar lugar al concepto de transferencia, concepto que tiene un lugar privilegiado en el historial de Freud, como emociones, revisiones de emociones y fantasías dirigidas hacia la persona del médico, ¿sí? Y que se descubren en análisis, se construyen en análisis y constituyen un poderoso auxiliar del mismo, ¿sí? Por lo tanto, va a decir, la transferencia ya no está mirada en términos de resistencia, sino como un poderoso auxiliar del análisis. Ustedes saben que estudio sobre la histeria es de 1893-1895, y en el año 1894, Freud, siguiendo precisamente su teoría en torno a que el sujeto se defiende de algo que resulta inconciliable para el yo, aquello que va a ser inconciliable para el yo antes de 1900 y que lo leemos como representación inconciliable, a partir de 1900 podemos decir que esta representación inconciliable no hace alusión ni más ni menos que a las mociones sexuales infantiles, edípicas, incestuosas. Es decir, el sujeto siempre, cosa que Freud va a trabajar claramente en inhibición, síntoma y angustia, el sujeto se defiende de las mociones libidinales del complejo de Edipo. Por lo tanto, ya podemos dejar de llamar representación inconciliable para empezar a pensar que se trata de emociones edípicas incestuosas. Hasta acá hay una pregunta, algo que no se esté entendiendo. Sigo adelante. Bien. Bien, entonces les decía que en 1894 Freud va a escribir la neuropsicosis de defensa.
donde él va a decir, se trata de una defensa. Todavía estamos lejos de poder diferenciar si la defensa es la represión, como terminará siendo para la neurosis, si la defensa es la renegación de la castración, como terminará siendo para la perversión, o si se trata de un rechazo, repudio, abolición o negación, como va a ser para el caso de la psicosis. Justamente como todavía no hay una diferenciación cuál es el modo de defensa que cada una de estas estructuras pone en juego, ¿eh? Justamente por eso es que Freud en la neuropsicosis de defensa, va a poner en un conjunto tanto a lo que hoy conocemos como neurosis, formas clínicas como la histeria, las representaciones obsesivas y las fobias, y dice la paranoia y otro tipo de locuras alucinatorias. Sin embargo, también le va a dar un mecanismo diferente de formación de síntomas. Y lo que va a decir es precisamente que en la neuropsicosis de defensa, de lo que se trata es de la sexualidad infantil, ¿sí? De la sexualidad infantil en la vida infantil, ¿eh? Y la defensa es sobre contenidos bien definidos, que son estos contenidos sexuales. Es así como nos cuenta entonces que en la histeria, representaciones obsesivas y fobias, lo que se produce ante esa representación inconciliable para el yo es un divorcio entre la representación y el afecto. Y que precisamente la representación sin el afecto queda debilitada, queda nimia, ¿eh? Queda por fuera del comercio asociativo. ¿Y qué va a ser precisamente el destino del afecto? Lo que va a dar lugar a determinada forma clínica. Si el afecto es utilizado por conversión y por inervación somática pasa al cuerpo, sería este el caso de la histeria, es decir, el pasaje de ese dolor psíquico a un dolor físico, donde la angustia o el afecto queda prácticamente coagulado. Por lo tanto, Freud va a decir, es la más lograda de todas las defensas. Ese dolor físico pasa al cuerpo y se transforma en dolor físico, ¿sí? En el caso de las representaciones obsesivas, va a decir, también se produce un divorcio entre la representación y el afecto, pero el afecto, lejos de ir al cuerpo, va a quedar en lo psíquico y va a producir un falso enlace. Este es precisamente el nombre, ¿no? Del mecanismo de formación de síntomas hacia otra representación, una representación más tolerable al yo, y que va a ser precisamente a lo absurdo de la representación obsesiva, en tanto recibe un afecto de una representación reprimida. Y, es decir, el afecto se traslada por falso enlace de representación en representación. Para el tema de las fobias, en cambio, va a decir, se trata de la transposición del afecto. Es decir, el afecto es transpuesto a un objeto exterior, objeto que se llamará finalmente objeto fobígeno y que tiene características muy particulares, tanto para Freud como para Lacan, ¿no? Para no dejar esto tan a medias, podríamos decir que el objeto fobígeno para Freud tiene las condiciones de ser un objeto cotidiano, fundamentalmente. La fobia siempre va a tener que ver con un objeto cotidiano. Ustedes saben que Hans vivía frente a una estación de carruajes, que el caballo era el medio de locomoción de la época y por lo tanto el síntoma de Hans va a ser miedo a ser mordido por un caballo y el caballo va a ser el objeto fobígeno a donde se liga la angustia, ¿sí? Sin embargo, para el tema de la paranoia y otros tipos de locuras alucinatorias,
va a decir que habría un modo mucho más eficaz todavía, donde no hay un divorcio entre la representación y el afecto, sino que al yo, ¿no? El yo, al querer defenderse de la realidad, se desprende de la realidad toda. El sujeto rechaza tanto la representación como el afecto, se arranca de la realidad y genera una nueva realidad a través de alucinaciones y delirios. ¿Sí? Esta es parte de la primera nosografía freudiana que podemos decir que se complementa con el texto de 1898, La sexualidad en la etiología de las neurosis, donde él va a decir precisamente que así como tenemos la psiconeurosis, ¿no? Que tienen un determinado mecanismo de formación de síntomas, que de lo que se trata es de la defensa, va a decir que en la sexualidad hay otra, ¿no? Para completar la nosografía, estarían las neurosis actuales. Neurosis que no tendrían que ver con un daño sexual infantil, sino con un daño sexual actual, y que no tendrían que ver con la sexualidad infantil, sino con la sexualidad adulta. ¿Sí? Va a decir justamente en este texto que no tienen mecanismo psíquico y las va a agrupar en neurastenia, ¿no? Con algunos síntomas como pesadez de cabeza, fatiga, estreñimiento, y que tienen que ver con una actividad excesiva, ¿eh? De la libido, o bien las neurosis actuales, donde justamente tenemos todos los síntomas relacionados con la angustia, vértigo, temores, insomnio, y de lo que se va a tratar es de una satisfacción incompleta, de la libido, es decir, por exceso de actividad sexual o por déficit de actividad sexual. Tal es así, ¿no? Hablando de justamente de las cuestiones sexuales actuales, que va a decir que ahí podemos encontrar el coito interruptus, la eyaculación precoz, la masturbación excesiva, que podríamos subrayarlo para después pensar cuando trabajen Hans. ¿Por qué el padre de Hans, discípulo de Freud y adepto a las teorías freudianas, va a pensar que la angustia de Hans comienza con esta masturbación excesiva? A punto que están todo el tiempo su madre y su padre diciendo, no te toques la cosita, le van a coser un vestido para que no se toque el pene y no se masturbe durante la noche, es decir, van a pensar que el motivo de la angustia de Hans va a tener que ver con esta masturbación excesiva. Así queda planteada la primera nosografía freudiana, neuropsicosis y neurosis actuales. Neurosis actuales, por supuesto, si no hay mecanismo de formación de síntomas, no serían analizables. Es un término que Freud no va a volver a retomar en su obra, el término de la qué pasa con estas neurosis actuales, ¿sí? Y en este texto hay algo fundamental que es que por primera vez se empieza a enunciar lo que llamamos la primer teoría de la angustia. ¿Sí? Va a decir acá que la angustia es libido transmudada, libido desviada de sus fines. Y justamente en 1915, en la represión, va a completar, ¿no? esta primer teoría diciendo la angustia sería consecuencia del proceso de represión. Cuando sabemos que, adelanto, en la segunda teoría de la angustia, que va a estar planteada en 1923 en El yo y el ello, ¿sí? Justamente va a decir, cuando Freud descubre que la angustia la siente el yo, que el yo es el almácigo de la angustia, que la angustia es ese estado displaciente que siente el yo y que se siente en el pecho, en las vías respiratorias, en el corazón, va a decir la angustia justamente, ¿no?
El yo va a dar una señal de angustia y va a iniciar el proceso represivo en el ello. Es decir, la angustia, en la segunda teoría de la angustia es causa del proceso de represión y no consecuencia como se la entendía anteriormente. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, decimos entonces, uno de los primeros puntos del programa es el complejo de Edipo y su resolución. Decimos entonces que el Edipo es el complejo nuclear y nodal de la teoría y de la práctica analítica. Que si bien Edipo, ¿no? El complejo de Edipo planea en toda la obra de Freud, lo podemos leer en Más allá del principio del placer, en El yo y el ello, en Inhibición, síntoma y angustia, en la organización genital infantil, en Lo siniestro, en el sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Sí? No hay un texto que remita únicamente a poder pensar qué es el complejo de Edipo. Lo que sí Freud viene a decirnos es que el inconsciente está sexualmente determinado, que el inconsciente es el resultado de un rechazo constitutivo para el sujeto de ciertos contenidos bien determinados, que son los contenidos sexuales. Cuando hablamos de Edipo, es muy importante hacer una diferencia respecto de los primeros textos de Freud, ¿eh? Y el pasaje que él va a hacer entre 1923 hasta 1933, donde encontramos, por ejemplo, la sexualidad femenina y la feminidad, dos textos que tenemos para abordar el caso Dora. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si bien en 1905, en Tres ensayos para una teoría sexual, donde Freud trabaja la premisa universal del falo, el niño como perverso polimorfo, todas las teorías sexuales infantiles, el complejo de Edipo y el complejo de castración, fíjense que Freud va a decir que la castración en la niña tiene que ver con la envidia al pene y que en el niño con la amenaza a perderlo. Es decir, en este tiempo pareciera que la castración recae sobre la genitalidad. Más adelante, a partir del 23, decía antes, sabemos que el falo toma un estatuto simbólico, que el falo no es ni la vagina ni el pene, que en todo caso es el resultado de la diferencia, que el falo es un elemento simbólico que hay que contar en la tríada familiar. Ya no va a decir, no va a entenderlo en términos de genitalidad a la castración, sino lo que vamos a plantear es una lógica falo-castración, donde precisamente si los seres que tienen pene son los que están agrupados en el mundo de los seres fálicos, es solamente por esa prevalencia imaginaria que tiene el pene. Es decir, el pene tiene esa posibilidad de ausencia y presencia, ahí donde del otro lado la vagina se representa imaginariamente como un agujero. Pero sí es cierto que justamente cuando Freud puede entender que el falo es un elemento simbólico, él va a decir, ya en la niña no tiene que ver con la envidia al pene, sino con el temor a la pérdida del amor del otro, precisamente por no estar incluida en este conjunto de seres fálicos. ¿Sí? Bien. Justamente ustedes saben, ¿no?, que en Tres ensayos decía, aparece precisamente la fase donde el niño cree en la premisa universal del pene, ¿no? Todo tiene falo, lo animado y lo inanimado. Ahora, entre esta premisa y la realidad justamente se va a dar cuando el niño advierte
la diferencia sexual anatómica, es decir, luego de este primer momento de completudes imaginarias entre el niño y la madre, que justamente es porque la madre está castrada, que va a poder poner ese niño en lugar de falo, ¿sí? Cuando la madre mira algo más allá del niño, su pareja, su partener, el niño se va a la niña y el niño se van a preguntar, ¿qué busca mi madre más allá de mí? Y en esto, lo único que difiere de un hombre y una mujer es la genitalidad, ¿sí? Es así que podemos decir que el complejo de Edipo no es ni simétrico ni paralelo en el niño y en la niña, ¿sí? En el caso de la niña, verá a su madre castrada, ¿eh? Siempre la castración es primero en el otro, advertirá su propia castración y se dirigirá al padre en busca de ese falo que no le dio y con la fantasía de tener un hijo del padre. ¿Sí? Esto es lo que hace decir a Freud que en la niña no, el camino es diferente en tanto de la castración inicia el Edipo y donde va a tener que hacer un cambio de objeto de la madre al padre y del clítoris como ese pene pequeño que va a crecer a la vagina, por donde entra el pene y por donde salen los niños. ¿Sí? Y justamente también va a plantear que hay tres salidas posibles en la feminidad. Esto no quiere decir que son una tras otra, no son consecutivas, son posiciones frente a la construcción de la feminidad, y ya estoy adelantando claramente que la feminidad se construye, ¿sí? Estas tres salidas, va a decir, tenemos la inhibición o neurosis, es decir, nada puede sostener del deseo de un hombre. El complejo de virilidad, es decir, quedarse con esta premisa de que el clítoris es un pene pequeño que alguna vez va a crecer, o la feminidad normal, que va a tener que ver con poder soltar o matar al padre y soltar el falo. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Cuál es la función del padre? No solamente la del cuentito, no te acostarás con tu madre, no reintegrarás tu producto, si bien el padre prohíbe el objeto de la satisfacción total, que es la madre, si bien el padre hace una doble prohibición, y lo que Lacan va a llamar produce esta metáfora paterna, que es precisamente la sustitución del deseo de la madre por el nombre del padre. Lo importante es que la inscripción del significante del nombre del padre habilita al sujeto al ingreso del mundo simbólico. ¿Sí? Es justamente, ¿no? El padre le dirá, no te daré un niño, sí, pero sí, y acá hay que tener muy claras las equivalencias simbólicas, si falo equivale a hijo, equivale a pene, a dinero, regalo y a heces, vamos a tomar los dos primeros, eso que Lacan va a trabajar en el seminario 4, a propósito de Hans y a propósito de Dora, respecto de qué sería ingresar a la cadena simbólica o qué sería esto que el padre hace a modo de don simbólico o lo que ustedes conocen como ese tercer tiempo del Edipo, donde el padre es un padre permisivo que habilita a la exogamia. Uno podría decir que la primera ecuación que se hace, es que el padre propone, es renunciar al falo por hijos. En el caso de la niña, falo equivale a hijos. Es esto, y solamente esto, lo que va a hacer que una madre castrada ponga a su hijo en el lugar de falo. Si estamos hablando de una madre psicótica, raramente no va a poner seguramente a ese niño
en el lugar de falo porque no tramitó esta equivalencia simbólica. Es decir, que el mundo de lo simbólico se abre con un primer significante, ¿eh? que lleva la marca de una primera falta, que es el objeto de la satisfacción total estará perdido para siempre. Esto también hace a que si nosotros pensamos que entre el niño y la madre en este primer tiempo hay un momento de goce, de identidad, de completudes imaginarias, ¿eh? El niño es todo para la madre es todo para el niño, ¿sí? Justamente, ¿no? Que el goce queda interceptado, podemos decir, por la función paterna, y ese resto que cae, ¿eh? Y que tiene la marca de la falta, es lo que en psicoanálisis llamamos deseo. ¿Qué es lo que nos viene a decir el deseo entonces? Que no hay objeto nunca más de la satisfacción total. Que el deseo nace con una falta muy clara y que es la prohibición ¿eh? a precisamente el primer objeto de amor. Decíamos que en el caso del niño, ¿no? Es al revés. En tanto, el niño, cuando advierte la diferencia sexual anatómica, lo que hace es ver, ¿no? Que su padre lo tiene, que él también lo tiene, y por lo tanto saldrá del Edipo a través de la castración, al revés de lo que sucede con la niña, ¿sí? Pero que también tendrá que renunciar al falo, y lo tendrá que renunciar para poder usar ese pene en la exogamia y con el resto de las mujeres. Entonces, lo que podemos decir, ¿no? Es que justamente, trabajando el tema del deseo, si hay algo que el deseo no va a tener nunca más, es objeto de la satisfacción total. Por eso Freud va a decir que el deseo es siempre insatisfecho, ¿sí? Y que en el caso de la histeria, ¿sí? Se va a sostener como deseo de deseo insatisfecho, ¿no? En el caso de la neurosis obsesiva como deseo imposible y en el caso de la histeria de angustia o fobias como deseo prevenido. En los tres casos, lo que estamos hablando es que el neurótico, de cierta manera, lo que no puede aceptar es que no hay más deseo de la satisfacción total, ¿no? Porque sostener el deseo como deseo insatisfecho es creer que en algún punto podría ser satisfecho. Sostener el deseo como deseo... ¿qué querés que repita, Lara? Va a ser deseo de deseo insatisfecho para la histeria, deseo postergado o imposible o procrastinado para la neurosis obsesiva y prevenido en el caso de las fobias, ¿sí? Digo, justamente, si Lacan va a llamar objeto a los objetos parciales que resultan, ¿no? Si pensamos en la escritura del fantasma en la neurosis, el sujeto, a partir de la castración, se va a enlazar a objetos parciales. ¿Por qué le pone objeto a? Porque ya no hay más objeto para el deseo, sino hay un objeto que causa el deseo. ¿Sí? Entonces, digo, cada una de estas formas, neurosis obsesiva, histeria y neurosis de angustia o fobias, tienen un modo de sostener el deseo, tienen un modo de sostener al padre, y este modo siempre conlleva una ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que justamente, ¿no? Podemos decir que Dora, Dora es una histérica, el historial
digamos, el caso clínico sucede en 1900, ¿sí? Es escrito en 1901, es publicado en 1905 y tiene agregados de 1923, especialmente en relación a la cuestión del falo. Es este vuelco que acabo de decir que se produce entre el 23 y se sostiene hasta los últimos textos de la obra freudiana. ¿Sí? El falo como un elemento central, pero ya simbólico, que hay que contar en la tríada familiar. Nosotros vemos cómo Freud nos presenta el caso, ¿no? Va a decir que hay una estructura formal del historial, donde hay una introducción, una parte clínica, el primer sueño, el segundo sueño y el apéndice, ¿sí? Justamente, ¿no? Vemos cómo él empieza a construir una especie de anamnesis, es decir, de ordenamiento de los síntomas a modo casi de una historia clínica que haría hoy un médico preguntando las enfermedades familiares, y empieza hablando del padre, que tenía una muy buena relación con Dora, que había tenido 3 enfermedades cuando Dora tenía 8, 10 y 12 años, una tuberculosis, de donde arrastra el síntoma de la tos, un desprendimiento de retina, dice, y un ataque de confusión mental que es curado por Freud por un tratamiento antiluético, es decir, de lo que se trataba en verdad era de una sífilis. ¿Cuál es la posición de Dora? Cuidarlo. Dora cuida al padre desde que es pequeña. Después habla de la madre, como esta psicosis de la ama de casa, esta mujer poco ilustrada, que podemos decir en el campo del deseo, no mueve no juega ningún juego. Y en todo caso vamos a encontrar ahí al amante de su padre, que es la señora K. ¿Sí? Eh, Luego va a hablar de los síntomas de Dora cuando es pequeña, disnea, tos, dolores de cabeza, afonía, el dolor de cabeza después pasa. ¿eh? Hay un primer intento de análisis cuando ella tiene 16 años, pero el análisis comienza definitivamente cuando ella tiene 18 años. Es llevada por su padre. Es llevada por su padre, en tanto ustedes habrán visto que el historial comienza con Dora haciendo una denuncia, que es: mi padre y la señora K son amantes y yo soy tomada como un verdadero cambalache o como un objeto de intercambio. Habría que preguntarse qué carajo pasó para pasar de esa complicidad con la señora K, con quien tenía charlas de intimidad, leía el manual de Mantegazza, ¿no? Y le cuidaba a los niños, aceptaba paseos con el señor K, recibía flores, regalos, había un cuarteto, digamos, que funcionaba con equilibrios e intercambios. ¿Qué es lo que sucede para que ella de esa complicidad hace la denuncia? ¿Sí? Pero claramente, voy a seguir por el comienzo, lo que denuncia Dora y lo que cuenta Dora a su madre es que en un paseo por el lago, el señor K le había hecho proposiciones amorosas. Esto precisamente es negado por el señor K, negado por el padre, desestimado por la señora K, que va a decir, Dora está fantaseando. ¿eh? Y esta tradición habría que ponerla entre paréntesis para pensar por qué Dora no se enoja con la señora K, cuando la señora K desestima lo que ella está diciendo, ¿no? Y también el motivo de consulta se va a dar a partir de esa famosa carta de despedida que deja Dora, medio tapada y medio a la vista, para que pueda ser leída precisamente por sus padres. ¿eh?
Recordemos que este tipo de eh, actos, ¿no? Mostraciones, ahí donde el otro no escucha y el paciente actúa, es lo que llamamos acting out. Es decir, frente al cierre de la oreja del padre, de la madre, de la señora K y del señor K, Dora actúa, por eso es un acting out, por eso siempre tiene que ver con algo de la mostración, dejando a la vista una carta donde ella se quitaría la vida. El diagnóstico que va a dar Freud de Dora es entonces de una petite histerie. Va a decir que se trata de una pequeña histeria con los síntomas conversivos más comunes como tos, afonía y algunos psíquicos como evitar el trato social, cambios de ánimo al atardecer y este famoso taedium vitae, es decir, falta de ganas de vivir. Ustedes saben que Freud siempre escribe en relación a algo que lo convoca, ¿no? Si en 1900 estaba escribiendo la interpretación de los sueños y lo que descubre es que el sueño es una vía regia de acceso al inconsciente, el primer nombre que tendría el historial iba a ser sueños e histeria. En tanto, precisamente el historial gira alrededor de dos grandes sueños. Uno que se produce a mitad del tratamiento y otro que coincide con el final del tratamiento. ¿Hasta acá preguntas? ¿O puedo seguir? ¿Vamos bien? Bien. Justamente, ¿no? El padre, ¿qué hace? ¿No? La lleva, habla con Freud y le dice, póngala por buen camino. Esto era más o menos como decir, sáquemela del medio entre las relaciones que tengo con la señora acá. Pero lejos, ¿no?, de obedecer la demanda del padre, lo que hace es escucharla a Dora, ¿no? Y Dora ahí primero hace referencia a una escena anterior a lo que conocemos como la escena del lago, donde el señor K le hace estas proposiciones amorosas, ¿sí? Y va a hablar de la escena de la escalera, donde el señor K precisamente la hace ir un día festivo, donde todos los negocios estaban cerrados, ¿eh? A su negocio, a su comercio, y estando parado en la escalera, le da un beso. Freud dice acá, no dudaré en llamar histérica aquella que, donde tiene que sentir placer, siente displacer. Iba a decir que precisamente esta escena arroja tres síntomas. Una especie de dolor en el pecho y en el brazo, que él dice seguramente es un dolor, ¿no?, que desplazó, ¿no?, el sentir del pene erecto del señor K por uno más inocente en el pecho y en el brazo, ¿sí? La repugnancia que va a tener que ver con esta inversión de los afectos, para Freud, característica de la histeria, ¿sí? Y este no querer, esta especie de mecanismo fóbico, de no querer pasar cerca de gente que estaba en tierno coloquio, es decir, en situaciones amorosas, ¿sí? Bien, cuando Freud entonces escucha a Dora, lo primero que escucha, ¿no?, es esta denuncia de que su padre y la señora K son amantes y que ella es tratada como un objeto de intercambio. Y Freud le hace una pregunta, ¿no?, que es precisamente lo que hace que Dora se implique en el análisis, que es, ¿cuál es tu parte en este sentimiento, ¿no?, o en este sufrimiento que padeces? ¿Cómo vos estás implicada en este padecimiento? Que si nosotros tomamos intervenciones sobre la transferencia, texto de Lacan, de los escritos técnicos, correspondería, ¿no?,
a la primera inversión dialéctica. Digo, si el primer desarrollo de verdad sería mi padre y la señora K son amantes y yo soy tomada como un objeto de intercambio, la respuesta de Freud va a ser de qué manera ella está implicada en este sufrimiento. Cuando ella cuenta de que sale con el señor K, recibe flores, regalos, cuida a los niños, ¿eh? Dora admite, segundo desarrollo de verdad, de que ella es cómplice, ¿sí? Admite la complicidad de este cuarteto. Hasta acá voy a dejar, después voy a retomar intervenciones sobre la transferencia, ¿sí? Entonces uno podría decir que acá aparece el primer sueño. ¿M? Después vamos a ir, por supuesto, al gran error freudiano. Freud todavía está trabajando el tema de la transferencia y dentro de todas las objeciones que plantea en el historial, como el secreto profesional versus el auge de la ciencia, plantea que no es aplicable a todas las histerias, plantea que esto es fragmentario, pero plantea algo de fundamental importancia, que es no pude colegir a tiempo la transferencia o no operó la transferencia positiva. ¿Sí? Justamente vemos que en el primer sueño, tanto el primer sueño como el segundo sueño, podemos decir que hacen alusión, el primero, fundamentalmente al genital femenino, representado en la caja, el alajero, ¿eh? Justamente que el alajero no corra peligro. El sueño diría algo así como el hombre por el señor K, respecto a esa situación que habían tenido en la localidad de L, cuando ella se despierta en la casa de el matrimonio K y lo encuentra al señor K parado enfrente de su cama, como el padre en el sueño, ella se ve amenazada, podemos decir de alguna forma. Entonces, el sueño claramente tiene un propósito, que es que el padre le salve la virginidad, que el padre le salve el alajero. Dirá Freud, entonces, que el refugio de una muchacha de 18 años en el padre, en el primer objeto de amor, es el refugio en la enfermedad. ¿Sí? Es decir, Dora, podemos decir, está inhibida en los términos de las tres salidas posibles, en tanto no puede soportar nada que venga del deseo de un hombre. ¿Qué hace Dora cuando el señor K le hace esas proposiciones amorosas? Se queda sin palabras, le da una bofetada. Cuando alguien no tiene con qué responder, ¿cómo llamamos a esto? Pasaje al acto. Dora le da una bofetada, y esto también nos hace pensar que nadie que no sea una mujer puede sostener el deseo de un hombre. Dirá Lacan, no es una mujer aquella que se lo pregunta. Si la pregunta, y acá retomo el seminario de Lacan, dice, si toda neurosis, seminario 3, la pregunta histérica, se estructura a partir de una pregunta que ello hace de manera amordazada, la pregunta en la histeria es, ¿qué es ser una mujer? ¿Sí? En este sentido, podemos ver que en este primer sueño, repetido, ¿no? Soñado repetidamente en la localidad de L, hace alusión al genital femenino y claramente el propósito del sueño es que el padre, según Freud, la salve de la tentación del señor K. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Está claro? Bien, el segundo sueño, que va a coincidir precisamente con el fin del análisis, ¿eh? Justamente vemos otra posición subjetiva. ¿Por qué? Encontramos tres fantasías en el segundo sueño. La fantasía de venganza,
que me parece es la más importante. Es decir, mi padre ha muerto seguramente de pena porque yo me he ido de viaje y estoy lejos, ¿no? Pero esto, fíjense, muerto el padre, ella está habilitada a subir las escaleras y a leer de sexualidad tranquila. Y acá me parece importante parar un segundo, después cualquier cosa me traen, porque yo suelo irme un poco a veces en el ánimo de tratar de que ustedes articulen y no aprendan de memoria las cosas. Está bueno pensar en Tótem y Tabú. No, es un texto que para mí es fundamental, aunque lo vemos en neurosis obsesiva. Pero ¿qué pasaba? ¿No? El padre era abusador de todas las mujeres, ¿sí? Y los hermanos un día se reúnen para matar al padre y poder acceder a las mujeres del padre. Podemos decir que las mujeres del padre son las mujeres del incesto, ¿verdad? Sin embargo, muerto el padre, lo que aparece es la obediencia retrospectiva y el sentimiento de culpa. Dice el padre, se inscripto con más fuerza aún. ¿Por qué digo esto? Si bien Freud, porque los hermanos, pese a matar al padre, todos sabemos, no pueden gozar, no obstante, de estas mujeres del padre. Si bien Freud lo que dice y por lo que trabaja, ¿no? Eh, este texto es para justamente dar cuenta de que el padre es una inscripción, ¿eh? Y que el padre funciona muerto, ¿sí? Uno podría decir que la función del padre, que la muerte al padre, habilita al deseo. Que la muerte al padre, ¿eh? digamos, pone coto al goce de las mujeres con las mujeres incestuosas, pero sí va a dar lugar a ese resto que llamamos deseo, y ahí podemos ver muerto el padre, ella lee de sexualidad tranquila. Es decir, muerto el padre, habilitado el deseo. Y esto, acuérdense, cuando trabajemos El hombre de las ratas, ¿qué pasa con esto de sostener un padre vivo? ¿Qué pasa con el deseo en la neurosis obsesiva que dije antes? Aparece postergado, aparece como imposible. Si no hay muerte al padre, no hay sujeción al deseo. Y es por eso que en la neurosis obsesiva se reduce el deseo a la demanda. Es decir, no es lo mismo decir que quiero que decir que quiere el otro de mí. Pero vuelvo al segundo sueño, donde digo, para que tratemos de empezar a usar la lógica del psicoanálisis para poder hacer la lectura de los textos, él en el segundo sueño decía, hay tres fantasías. La fantasía de venganza que acabo de nombrar, la fantasía de parto, que justamente es cuando ella aparece con ese dolor abdominal y ese arrastrar la pierna, como la costurerita que dio un mal paso. Había estado leyendo ese manual de Mantegazza y precisamente hay una identificación histérica con su primo. Después podemos repasar identificaciones, si les parece, ¿sí? Pero digo, había leído sobre la apendicitis del primo. La apendicitis tiene dolores muy similares a los de parto y por lo tanto Freud dice, acá hay una fantasía de parto, ¿no? Dora imita, ¿no? Los dolores de su primo. Y al preguntarle cuánto tiempo después de la escena del lago aparece este síntoma, Dora dice 9 meses. Con lo que infiere que hay una fantasía previa que se deduce de esta, que es la fantasía de desfloración. Freud dice, ¿no? O sea, de perder la virginidad. Freud dice que es casi como haber dicho, ¿no? Bueno, lejos de darle una cachetada en ese paseo y en esas declaraciones, hubiera preferido Dora consumar el acto sexual. Digo, Freud termina diciendo acá
que muerto el padre, Dora quedaría ganada para la vida, ¿sí? ¿Eh? Y luego, más tarde, podría casarse con el joven ingeniero. Vamos a trabajar ahora, si no hay preguntas. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Vengo siendo clara? Profe, una ¿Le sigo? pregunta. Cuando Sí, usted dice que quiere que el padre le salve la virginidad, en el sueño el padre no lo hace. Así. a ver, sí, ella sale a la calle, ¿no? Se viste con rapidez, sale a la calle y despierta. ¿Eh? Sí, es un propósito. Hay algo ahí cumplido en el sueño, por supuesto. En el sueño. ¿Eh? A ver, lo que fundamentalmente, digo, el primer sueño va a tener que ver con la pregunta sobre el genital femenino, expresado en la caja, en el alajero, y el segundo sueño ya es claramente una geografía sexual. ¿Eh? Las ninfas sobre un bosque espeso, cuando las ninfas son estos labios del genital femenino, se podría decir en el vello pubiano, ¿sí? Donde aparece la Madonna Sixtina, que no es ni más ni menos que la Madre Virgen, ¿no? Donde aparece esto de caminar 2 horas y media o 2 horas, como las que caminó en ese paseo con el señor K, ¿sí? Es decir, que Dora está construyendo su feminidad, ¿sí? Que Dora está construyendo su feminidad y que justamente el gran error freudiano que hace a que Dora se raje, lo digo así, del análisis, es que Freud cierra la oreja. Freud insiste en que Dora está enamorada del señor K. Todo el tiempo habla del amor inconsciente hacia el señor K. Es decir, esto tiene que ver con la ética del psicoanálisis y la posición del analista. ¿Qué pasa con el deseo de Freud? ¿Cómo juega en esta lectura, ¿no? En esta insistencia? ¿Eh? Dado que él conocía al señor K, era quien le había presentado al padre de Dora, ¿sí? Le parecía un buen hombre, un señor con recursos económicos y un buen candidato para su paciente. Por lo tanto, él va a estar todo el tiempo ¿eh? afirmando que hay un amor inconsciente hacia el señor K. El análisis del tema del síntoma de la tos. Vamos a empezar por ahí, vamos a seguir por ahí, donde uno podría decir que Dora imita la tos de su padre, ¿sí? La tos se trataría entonces de una identificación al rasgo o al síntoma. ¿Es necesario que repasemos un poco identificaciones, le parece? ¿Sí? Bien. Freud va a decir, hay dos grandes tipos de identificaciones, las primarias y las regresivas. Las primarias no se ven en ningún lado, es como todo lo primario, la represión primaria, el narcisismo primario, es lo preparatorio, ¿sí? Pero que justamente dice, toma a la madre o al padre como modelo y están en la prehistoria del complejo de Edipo. Es decir, no la vamos a poder encontrar nunca en el análisis, dado que están en la prehistoria del complejo de Edipo. Pero para que ustedes entiendan, es un modo en que el niño identifica sus objetos de amor. Es decir, cuando el niño reconoce a la madre, cuando el niño reconoce a la niñera, cuando el niño hace una sonrisa, ¿no? Es un modo de identificar los objetos. Después hay dos tipos, que son los que trabajamos, que son identificaciones regresivas, en tanto de lo que se trata es de tomar un rasgo e incorporarlo al yo, ¿sí?
va del objeto al yo. Por eso se llaman regresivas. ¿Sí? Dentro de estas regresivas, Freud va a trabajar dos tipos. La identificación al rasgo o al síntoma, donde dice es condición una relación libidinal al objeto, en tanto la identificación sustituye a la elección de objeto. Es decir, ¿cómo se suelta al padre? Tomando un rasgo y perdiéndolo. Claramente en el texto, ¿no?, donde trabaja Psicología de las Masas, donde trabaja el tema de las identificaciones, Freud va a poner este ejemplo. Dora imita la tos de su padre, ¿sí? Justamente identificación al rasgo o al síntoma. Mientras que las identificaciones histéricas, ahí donde Freud pone el ejemplo del internado, de la muchacha que recibe la carta y la reacción de la otra que quisiera recibir, no requiere de una ligación libidinal al objeto, no sustituye la relación de objeto, sino que podríamos decir es querer estar en la situación de deseo del otro. Para decirlo muy claramente, en la identificación histérica, es querer sustituir al otro en la situación de deseo. Vamos a ubicarlo en Dora. Dora aparece con dolor de estómago en una sesión con Freud. Y le dice, ¿a quién imita usted ahora? Ella había estado en la casa de estas primas, donde la prima mayor se casaba, la menor tenía justamente dolor de estómago. Dora dice, es por envidia que le duele la panza, le gustaría a ella casarse. Y luego Dora repite lo mismo. Por lo tanto, ¿no? Fíjense cómo en la identificación histérica, ejemplo del internado, el ejemplo del primo con apendicitis, el ejemplo con la prima que se iba a casar, es sustituir al otro en la situación de deseo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces volvemos al tema de la tos, donde en la tos, como en todo síntoma, se juega un deseo, una identificación y una fantasía. Cuando Freud empieza con Dora a trabajar el tema de la tos, y Dora afirma que cuando Freud le dice que ella imita la tos de su padre, pueden establecer que el deseo que se juega en la tos es que el padre y la señora K se separen, ¿sí? Lo que expresa la tos es ese deseo, que mi padre y la señora K se separen, ¿no? Y Dora le dice a Freud, la señora K ama a mi padre porque él es un hombre con recursos, refiriéndose precisamente a los recursos económicos. Freud le va a oponer a esta frase, ¿con recursos o sin recursos? Dora rápidamente, sin recursos, lo va a anudar a la impotencia del padre por la sífilis que había sufrido cuando ella era muy pequeña. Podemos decir que el modo en que en la neurosis se sostiene al padre es una construcción imaginaria que, como dije antes, tiene una ganancia. Nadie, no tenemos escrito que el padre no pueda tener un comercio sexual normal por haber tenido sífilis. Podemos decir que es Dora la que construye este padre en esta doble versión, potente-impotente. Y acá lo pongo con todas las letras. Con recursos y sin recursos. ¿Sí? Con recursos por su dinero y sin recursos por su imposibilidad a la construcción imaginaria de Dora de no poder tener un comercio sexual con la señora K, producto de la enfermedad que había padecido. Por lo tanto, Dora dice, yo conozco otras formas de satisfacción sexual. En tanto estaba leyendo
este libro de sexología, ¿no? El manual de Mantegazza, y habla del sexo oral, peros o felatio, como lo quieran llamar. ¿Eh? Es decir, lo que se pone en juego, si dijimos que el deseo era que el padre se separe de la señora K, la identificación es al rasgo, toma un rasgo de su padre, y podemos decir que la fantasía es la fantasía de sexo oral o felatio, ¿eh? Que justamente cuando Freud trae esta interpretación, lo que va a decir es que justamente la fantasía del pene en la garganta le producía un cosquilleo que era el que desencadenaba la tos. Y que interpretada esta cuestión, la tos endora desaparece. Respecto a esta fantasía del Perós, habría que decir dos cosas fundamentales. En primer lugar, ¿no? Que ya dijimos que en la histeria de lo que se trata es de un mecanismo de conversión o inervación somática al cuerpo. Por lo tanto, lo que se pone en juego en la histeria es la prevalencia del tracto bucofaríngeo o de la oralidad. Tanto la tos como la fonía están alojados en el tracto bucofaríngeo, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿cómo vemos esta prevalencia de la oralidad? Dora era una chupeteadora. Dora usó chupete, primero no lo recuerda en su hermano, luego lo recuerda en ella, pero usó chupete hasta más o menos los 6, 7 años. Y dice Lacan, habría como una matriz simbólica constitutiva, que es este recuerdo infantil, donde ella se chupaba el dedo mientras le tocaba el lóbulo de la oreja a su hermano. Decimos esto tanto así como en la histeria hay una prevalencia de la oralidad, en la neurosis obsesiva vamos a encontrar una fijación a la analidad. Y vamos a encontrar al síntoma muy puesto en lo psíquico, pero siempre la cuestión de la pulcritud, lo que Freud va a describir como rasgos de carácter, son pulcros, ordenados, ahorrativos, tienen que ver todo, ¿no? Precisamente con esta fijación a la etapa anal, y por eso vamos a encontrar también, pero no los quiero confundir, la regresión como modo de defensa. Pero decimos entonces que acá queda de alguna manera resuelto el tema de la tos, ¿no? Cuando se puede poner en juego qué deseo, qué fantasía y qué identificación ponen en juego. Respecto, en cambio, a el tema de la afonía, recuerdan que Dora queda afónica, la mujer del señor K, la señora K, se enferma cada vez que su marido vuelve de viaje y ella hace su sentido inverso, es decir, ella se enferma cada vez que el señor K se va, ¿no? Justamente la interpretación que hace Freud es que no estando la persona amada, Dora no tendría necesidad de hablar y por lo tanto se dedica a la escritura. Lacan va a dar una interpretación bastante diferente y va a decir precisamente que la afonía de Dora está en relación a los encuentros a solas con la señora K. Dice, es el llamado de la pulsión oral en los encuentros a solas con la señora K. Entonces, ahora sí, vamos a ir al gran error freudiano, donde, y vamos a seguir trabajando intervenciones sobre la transferencia, donde habíamos dicho que el primer desarrollo de verdad era mi padre y la señora K son amantes y soy tomada como un objeto de intercambio, que Freud, la primera inversión dialéctica es
justamente la pregunta de Freud de cómo está implicada en este sufrimiento, que así aparece el segundo desarrollo de verdad, donde Dora acepta la complicidad en el cuarteto, ¿sí? Y acá aparece la segunda inversión dialéctica, que es cuando Freud se pregunta, no, o mejor dicho, afirma, que los celos de Dora, más que dirigidos al padre, van dirigidos al objeto rival, es decir, a la señora K. Hablando de la señora K, Dora habla de su cuerpo deliciosamente blanco. Y Freud se pregunta justamente eso, ¿por qué Dora no se enoja con la señora K si la había traicionado y se había apoyado, ¿no? La idea de que Dora estaba fantaseando con esto de que el señor K le había hecho proposiciones amorosas, ¿sí? Y justamente aparece el tercer desarrollo de verdad, que sería la atracción fascinada de Dora por la señora K. Sabemos que Freud, ¿no? Termina el análisis, o mejor dicho, el análisis queda interrumpido porque Dora se va de análisis diciéndole, te quedan 15 días, onda, me cansaste con la insistencia, con mi amor por el señor K. Y él dice que cree descubrir aquí una corriente ginecófila u homosexual, que cree hallar en todos los pacientes, tanto varones como mujeres, hombres y mujeres, y que va a dar lugar precisamente al texto de 1908, Las fantasías histéricas y la relación con la bisexualidad, donde tenemos 9 definiciones de síntomas, donde tenemos la definición de lo que es fantasía, yo voy ubicando para que ustedes hagan el repaso, y donde el último, ¿no?, de las definiciones de síntoma dice, todo síntoma histérico corresponde a una fantasía masculina por un lado y femenina por el otro. Sin embargo, Freud dice, Dora no me da el placer, ¿no?, de poder trabajar esta corriente homosexual hacia la señora K, ¿no? Cuando empieza a darse cuenta que por detrás del padre, el verdadero interés de Dora estaba puesto en la señora K. Sí lo retoma Lacan en intervenciones sobre la transferencia, y lo que nos va a decir es que si Freud hubiera podido seguir trabajando esta supuesta homosexualidad de Dora, se hubiera dado cuenta que no se trataba de la señora K como objeto de deseo, sino que de lo que se trataba era de la señora K como objeto de interés. Es decir, podemos decir que esta tercera inversión dialéctica que Freud no llega a hacer, es esta de decir, la señora K es el verdadero objeto de interés de Dora, en tanto representa el misterio de la feminidad. ¿Qué nos dice? ¿Preguntas hasta acá o voy muy rápido? ¿Estoy yendo? Sí. Perfecto, digo. Ah, ok. Digo, porque si no, no podemos dar todo lo que quiero dar. Y me gustaría tratar de trabajar todo lo que se pueda en esta clase de repaso. ¿Sí? Justamente entonces, lo que Lacan va a agregarle a este complejo de Edipo que estuvimos viendo y a esta construcción de la feminidad, que Freud trabaja en la sexualidad femenina y en la feminidad, esta conferencia, lo que va a decir es no solamente que la feminidad, perdón, se construye, y por eso tenemos este primer sueño, donde Dora todavía no es una mujer y por tanto no puede soportar la declaración de un hombre, del deseo de un hombre, en este caso del señor K, ¿no? Y este segundo sueño, donde ella logra matar al padre y quedaría habilitada para el resto de los hombres, ¿sí? Pero dice que justamente cuando la histérica se dirige al padre,
¿sí? Hace una identificación viril. Seminario 4. ¿Sí? Es una identificación imaginaria. ¿Eh? Y en este caso, quien conduce a Dora hacia la señora K es el señor K. Es por eso que dice, la histérica es alguien que franqueó y no franqueó el complejo de Edipo. Tema que vamos a retomar en 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto de franquear y no franquear el complejo de Edipo y por qué? Pero sí va a decir que la histérica, para acercarse al enigma de la feminidad, debe hacer de hombre. Hace de hombre para desde ahí preguntarse qué es ser una mujer. Y se lo va a preguntar a alguien que supuestamente sabe. Si el padre no estuviera con la señora K y la madre fuera una mujer deseante, probablemente la identificación sea con el padre y la pregunta sea dirigida a la madre. En esta novela familiar, donde la madre no aparece en términos de deseo y la que es deseada por todos los hombres es la señora K, la que recubre el enigma, ¿no? La que contiene el enigma de la feminidad, no es ni más ni menos que la señora K. Entonces va a decir que esta identificación viril, que es solo a los efectos de aproximarse al saber sobre la feminidad, Freud debería haberse preguntado, dice Lacan, no qué desea Dora, sino quién desea Dora. Y ahí dice, el yo de Dora es el yo del señor K. Y por eso dice la histérica, ama por procuración. Se dirige a un hombre, procura una posición viril para desde ahí acceder al goce femenino. ¿Sí? Bien, ¿por qué es alguien que franquea y no el complejo de Edipo? Y esto es algo que va a tener que ver con qué ganancia implica construir un padre en una doble versión, potente e impotente. Digo, y por eso digo, es imaginaria, y por eso digo, hay una ganancia. Digo, si el padre fuera solamente potente, no la necesitaría Dora para nada. Dora no juega el juego. Dora no hace de cómplice, Dora no facilita los encuentros con la señora K, Dora no lo cuidaría cuando era niña, en sus sucesivas enfermedades, Dora no saldría con los hijos de K y haría la vista gorda en tantas situaciones como cambios de habitaciones en los hoteles y demás cosas que leemos en el historial. Es decir, que si Dora necesita construir este padre como toda histérica en esta doble versión, es porque en la impotencia ella encuentra un lugar donde alojarse. Cuando ustedes escuchan decir la histérica potentiza al padre, es justamente potentizar al padre, es darle lo que no tiene, es ponerse en el lugar de lo que le falta al padre. Lo voy a decir de otro modo, es ser el falo del padre. Falo en el sentido de la falta. Entonces, le doy al padre lo que mi padre no tiene. Ahora, la condición para ocupar un lugar en este cuarteto es que algo le falte al padre, porque si fuera pura potencia, Dora no estaría dentro de este cuarteto, ¿se entiende? Es decir, ¿qué dice Lacan acá? Dora puede soportar que su padre ame a la señora K o desea a la señora K a condición de ella ocupar un lugar en el padre. Esta es la condición para poder soportar las relaciones con la señora K. Entonces va a ser justamente, ¿no? Cuando el señor K dice estas palabras que ella recuerda a partir del segundo sueño en la escena del lago y que ella ya se las había pronunciado a la gobernanta. Mi mujer no es nada para mí o no tengo nada en mi mujer. Y nos plantea esos dos triángulos
Que a mí me gusta para que quede más claro, porque de lo que se trata para entenderlo es de usar la lógica, es que entre Dora y el padre hay amor. Entre el señor K y la señora K, que es un matrimonio, hay amor. Entre el padre y la señora K hay deseo. Entre el señor K y Dora hay deseo. Si nosotros escribimos estos vectores y usamos la lógica y decimos, si la señora K, y la tachamos, no es nada para el señor K, pues entonces, y por lógica, Dora, la tachamos, no es nada para el padre. Y esto es lo que no puede soportar. Esto es lo que hace que el cuarteto se caiga, ¿sí? Esto es lo que hace justamente, un momentito, esto es lo que hace a precisamente, ¿no?, que Dora empiece a denunciar, pase de la complicidad a la denuncia. Lo que Dora no puede soportar es no ser nada para el padre. Entonces, Dora soporta las relaciones del padre con la señora K a condición de ocupar un lugar ella en el amor del padre. Y la condición para tener ella un lugar en su amor es hacerle falta. Por lo tanto, insisto, el padre se sostiene en una doble versión, es una construcción imaginaria que siempre tiene una ganancia para el sujeto. ¿Se entiende? ¿No? Es como ratas. Va a sostener un padre perfecto, un padre no castrado, un padre sin fallas. ¿Cuál es la ganancia? Evitar su propia castración. De un padre perfecto, un hijo perfecto. De un padre sin fallas, un hijo sin fallas. Siempre este modo de sostener al padre implica una ganancia. Ahora bien, esto también trae un problema, porque si el padre es potente, impotente, y el padre está hecho para hacer ese don simbólico, ¿cómo se puede donar lo que no se tiene? Dice Lacan. Y por eso dices alguien que franqueó y no franqueó. Si el padre va a tener que hacer, ¿qué quisiera ese don simbólico? Hacer operar algo de esto de que él tiene el falo simbólico y por lo tanto ella puede renunciar a cambio de hijos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede hacer un don simbólico, no? Si se tiene y no se tiene en esta cuestión de esta doble versión. Esta es la dificultad para soltar al padre y para llegar a esta feminidad, entre comillas, normal, que implicaría siempre renunciar al padre y renunciar al falo. ¿Sí? Bien, de tanto que ya no sé por dónde seguir. ¿Quieren hacer preguntas? Creo que lo más importante lo he puesto en juego, tanto del seminario 3, del seminario 4, de intervenciones sobre la transferencia, del propio historial de Dora. Me gustaría, en todo caso, la clase iba a ir hasta las 11, por lo tanto, no, perdón, iba a ir hasta las 11:30. Ya estamos pasados, pero empezamos un poquito tarde. Por lo tanto, daría lugar a 10 minutos 15 de preguntas antes de cerrar y los escucho a ustedes. Anímense, vamos que estamos repasando, vamos. Están aprendiendo, no tienen por qué saber. ¿No hay preguntas? Profe, yo tenía una duda más que nada. Cuando Freud le dice a Dora, le plantea esto de que el padre es impotente, a mí no me queda claro porque ella ahí como que no lo reconoce como impotente. Ella le dice, bueno, hay como otras formas de mantener un comercio sexual. Entonces, como que yo no encuentro
¿En qué momento ella lo impotentiza, por así decirlo, al padre? Freud no le dice que es impotente. Digo, cuando están trabajando el síntoma de la tos, Freud lo que le dice es que ella usa esa enfermedad como expresión de deseo para que el padre corte las relaciones con la señora K. Por eso decimos, eso es lo que se manifiesta el síntoma de la tos. Cuando ella hace la afirmación de decir, mi padre es un hombre, la señora K ama a mi padre porque él es un hombre con recursos, porque tiene plata. Él le opone sencillamente, con recursos o sin recursos. Y es Dora la que trae esto de que sin recursos haría alusión a que su padre es impotente, que los recursos que le faltan son los recursos para una sexualidad o para un comercio sexual normal. Por eso ella termina diciendo, habría otras formas de satisfacción sexual. ¿Quedó claro, Antonella? Sí, 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 perfecto. Gracias, ahora sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, no estoy trabajando con nada, ningún papel a mano. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería el Sí, motivo de consulta de Dora? en verdad el motivo de consulta es del padre. Empecemos por ahí, ¿no? No es el motivo de consulta, no es de Dora. Es Dora, es el padre, al igual que la joven homosexual, que podemos decir tienen más o menos la misma edad. Quien consulta podemos decir que el motivo de consulta del padre es la carta de despedida, precisamente. El padre, al ver esa carta de despedida, se asusta y lo va a consultar a Freud y le dice, póngala por buen camino. ¿Sí? ¿Respondida? Sí, profe. Otra pregunta. Bueno, lo que nos quedó un poco sin trabajar es el deseo como deseo insatisfecho. Ahora que recuerdo un poco, digo, Freud, la primera denominación, no, lo primero que va a decir acerca del deseo es que el deseo siempre es insatisfecho. Y nosotros trabajamos el sueño de la bella carnicera, donde claramente ella quiere dar una comida, no tiene más que un pedazo de salmón ahumado. Las tiendas están cerradas, es domingo, se le rompió el teléfono. Conclusión, no puede dar esta comida. ¿No? Y que justamente empieza a hablar de que su marido estaba haciendo una dieta muy estricta, de que no quería engordar, que por lo tanto evitaran toda situación de comidas con amigos. Y cuando Freud le pregunta por qué el salmón ahumado, no, ella empieza a contarle que tiene una gran amiga que ama el salmón ahumado tanto como ella el caviar. ¿Sí? Es decir, el caviar es para la bella carnicera lo que el salmón ahumado es para su amiga. Pero ambas, acá tenemos ese punto identificatorio, pero ambas se prohíben comer tanto el salmón como el caviar porque son muy caros, ¿no? Y ella siempre bromea con el marido y le dice, tráeme caviar. No, no me lo traigas porque es muy caro. Cuando sabe que el marido se lo daría sin ningún problema. Es decir, ahí Freud dice, la histérica necesita crearse un deseo insatisfecho. No, y ustedes saben que este sueño aparece en la interpretación de los sueños y que la bella carnicera lo que le dice, yo te voy a desafiar. Sigmund Freud, vos decís que el sueño es una expresión de deseo, yo te voy a mostrar que en este sueño no hay ningún deseo cumplido. Cuando empiezan a analizarlo y cuenta que su amiga estaba muy flaca, tenía ganas de engordar, le había pedido que le invite a comer a la casa, dado que en su casa se comía fantástico, también cuenta que al marido le gusta la amiga, ¿sí? Siente mucha estima y le parece una mujer muy bonita, y más bonita le parecería si estuviera un poco más gorda, dice, le gustaría con redondeces.
Pero justamente, ¿no? No poder dar la comida es dejar el deseo insatisfecho de su amiga, ¿eh? Para que no pueda engordar, y de su marido para que no aumente el deseo a partir de las redondeces. Es decir, deseo insatisfecho. Uno podría decir, ¿por qué Dora acepta salir a pasear con el señor K todos los días, recibir regalos, recibir flores y cuidarle a los hijos, y se asombra tanto después de una declaración amorosa? Uno podría decir que sostiene el deseo del señor K insatisfecho. Dora desea que el deseo del señor K quede insatisfecho. En el mismo sentido podríamos decir, con esta construcción de este padre en esta doble versión y fundamentalmente dirigido a la impotencia, Dora sostiene que el deseo de su padre quede insatisfecho en términos sexuales. ¿Sí? Entonces, la histérica sostiene el deseo como deseo insatisfecho, negando toda la neurosis en su conjunto. Lo que no quiere saber nada es que no hay objeto para el deseo. No hay un objeto total que recubra el deseo. Entonces, digo, si el trabajo de análisis consiste en arreglárnosla con lo que nos falta, la neurosis consiste en quejarse al modo de insatisfacción porque no encuentro uno que tenga todo, o quejarse a modo de postergación que el deseo traería aparejado algo terrible, un deseo y prohibición, deseo y temor, como nos dice el hombre de las ratas cuando dice, si tengo el deseo de ver una mujer desnuda, es decir, ahí está el deseo, coma, mi padre morirá. A un deseo, una prohibición. A un deseo, un temor. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Alguna otra duda? Espero bueno, entonces que les haya servido la clase, que les haya sido aclaratoria, y bueno, mucha suerte entonces en el parcial para todas y todos. Muchas gracias, profe. Gracias por la clase, profe, muy buena. Gracias, profe. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, profe. Abrazo. Gracias. Chao, gracias. Por favor, a vos. Chau, chau.